Cristo, ¿cómo están hoy por acá? Dios les bendiga. Les habla su amigo y hermano, Pastor Teodoro Castillo. ¿Cómo están por acá? Buenas noches. Creo que ya estamos en vivo, sí, exactamente. ¿Cómo les ha ido? Dios les bendiga con una nueva transmisión hoy por acá. Este es su servidor de la ciudad de Bogotá, donde todavía estamos de vacaciones por un tiempo, pasando un tiempo acá de, de, de descanso y también de reflexión de parte de nuestro Señor, ¿verdad? Que me ha tenido ya un mes y medio acá en la ciudad de Bogotá, en Colombia, esperando directrices de parte del Señor para seguir en la lucha, ¿verdad? Por el ministerio, por la iglesia del Señor, que ahora pues hemos retomado este ministerio online, ¿no? Que ejercíamos con fuerza ya en muchos años, desde hace años, desde que el Señor me ha llamado a su ministerio, desde hace ya varios años, pero que lo hemos retomado con más fuerza, con más disciplina, con más dedicación en la lectura de la palabra, de las escrituras bíblicas y extrabíblicas, y en la reflexión para poder traerles a ustedes todo lo que hemos venido y todo lo que he venido yo pues como siervo del Señor entendiendo para estos últimos tiempos, que ya he estado compartiendo con ustedes en mis redes ministeriales, ministerio conforme a su corazón, ¿verdad? Este ministerio con base en Texas, en Estados Unidos, pero desde Bogotá transmitiendo hoy. Espero que estén bien, oro al Señor, ruego al Señor que estén todos en sana paz, en sano convivir delante del Señor y en sana búsqueda de su rostro en estos últimos días, que a pesar de tanta prueba, tanta lucha, puedan estar todos los que me oyen, amigo, amiga, hermano, que me oyes en esta hora, puedas estar cada vez más creciendo en el conocimiento del Señor, en toda provisión del Señor para tu vida, para tu alma, para tus hijos, tus hijas, tus empresas, tu familia, puedan todos estar creciendo en Dios. Saludos a mi hermana Ana, que estás por acá, que me oye. Dios te bendiga, Ana. Gracias por estar conmigo hasta ahora. Sé que es un poco tarde. Los que puedan estar oyéndome a esta hora, pues bendito el Señor. Los que no, no se preocupen. Este video quedará por diferido, ¿verdad? En esta red, en esta página y también por YouTube, nuestra página Ministerios Conforme a su Corazón. Y como observan hoy, ¿verdad? Aquí mismo, me imagino en sus teléfonos, en sus computadores, pueden observar el título, ¿verdad? El nombre de esta palabra con la que vengo hoy, que siento muy fuerte dentro de mí desde hace varios días. De hecho, amigos pastores, amigos ministros desde Argentina, el pastor Darío desde Mendoza. Darío, Dios te bendiga si me oyes por acá cuando vayas a oír este video, pidiéndome o solicitándome que hable de este tema del que hoy quiero hablarles un poco, un tema que conocemos bien porque hay tantos videos de tantos hermanos, de tantos ministros hablando sobre la marca de la bestia, la marca del anticristo, la marca del diablo, que ya pronto la vamos a ver fuera, ya pronto la vamos a ver siendo implantada como tal en la humanidad, porque como ya sabemos y como ya vengo diciendo en mis videos anteriores, pues ya sabemos que estamos en tiempos finales, en años finales, donde ya viene la restauración de todas las cosas, donde ya viene la última gran batalla de la iglesia del Señor Jesucristo, la última gran persecución y también la última gran cosecha que el Señor, ¿verdad?, te hará del mundo para su reino de Él. La última gran cosecha de almas ya se aproxima. No ha comenzado todavía, el último gran avivamiento todavía no ha comenzado, ya muy pronto comenzará, aún antes de la gran tribulación que es predicha por los profetas y por los apóstoles en las escrituras, aún antes, ya con la gran guerra que viene, muchas almas vendrán al Señor y muchos de sus hijos, ¿verdad? Muchos de sus siervos tendremos que estar dispuestos y listos para recibir a tantas personas, tantas almas que vendrán a arrepentirse de tanto pecado y de tanta maldad que han cometido en sus vidas y que vendrán al Señor en los próximos años con la gran guerra que ya está a punto de comenzar, la gran guerra de Mateo 24, verso 39, cuando el Señor dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando el Señor habla ahí de esa tribulación, se está refiriendo a la gran guerra, los primeros 4 jinetes que cabalgan juntos, y que ya hemos dicho y que ya he dicho yo en videos anteriores, ya ha salido el primer jinete ya ha salido, el jinete del caballo blanco, el jinete de la paz, el cuerno pequeño del que habla el Apocalipsis ya ha salido,
llevando paz por el mundo y firmando la paz como cuerno pequeño, como ministro de Estado, no como presidente, no como rey, sino como ministro. Ya ha salido y aún más lo va a seguir haciendo el año que viene. Este personaje del cual ustedes ya estarán preguntándose, bueno, pero diga quién es, hermano Teo, diga quién es el cuerno pequeño, diga de una vez quién es el anticristo que usted ha estado asomando y que usted dice saber su nombre. Ya muy pronto se lo diremos, ya muy pronto yo mismo lo estaré diciendo con nombre y apellido, pero entiendo de parte del Señor que todavía no es el tiempo, pero que la iglesia sabia del Señor, la iglesia sabia del Señor, la iglesia que ora, sus hijos que vivimos en oración, que vivimos en toda búsqueda del Señor, que vivimos en todo escudriñamiento de las escrituras bíblicas y extrabíblicas, que son necesarias también. Muchos libros mal llamados apócrifos, muchos libros mal llamados ocultos, que han sido vetados por la iglesia tradicional, la iglesia católica, por el clero de la iglesia católica, y aún, ¿verdad?, por los líderes de la iglesia reformada, muchos líderes mal llamados pastores y apóstoles de la iglesia reformada que en realidad nunca lo fueron y nunca lo han sido. Muchos, no todos, porque sí hay una iglesia reformada, sí hay una iglesia que el Señor ha levantado aún después, ¿verdad?, de la resurrección del Señor, y aún después de la institución de la iglesia tradicional falsa profeta, con su falso profeta de ellos. Aún cuando el demonio ha hecho de las suyas por tantos años, desde que la iglesia tradicional ha instaurado la adoración a ídolos y a santos y se ha corrompido ya desde el siglo XI con la institución como tal de la iglesia tradicional, aún así el Señor tiene su remanente de pastores y ministros y profetas y apóstoles funcionales, más no nominales. Esto es otro tema del que voy a hablar muy pronto en otro video. Pastores funcionales que reconocemos en la iglesia, los hay, claro que los hay, siervos y siervas que se han dedicado al estudio profundo de las escrituras, a la predicación de la palabra y a la fundación de iglesias por doquier. Esos son los pastores verdaderos, los apóstoles verdaderos del Señor, no los que vienen a ser nombrados apóstoles delante de un concilio en una gran ceremonia y se le pone un gran cuerno de aceite y se les hace llamar apóstoles a muchos, ¿no? Como muchos dicen que fueron llamados a ser apóstoles, y muchos se hacen llamar apóstoles, falsos apóstoles. El Señor no los ha llamado a muchos, a otros sí, y a los que el Señor ha llamado apóstoles suyos son apóstoles en todo caso funcionales, Dios mío, claro que se reconoce su ministerio, su labor, su entrega al Señor que han hecho por tantos años, ¿verdad? Estos apóstoles del Señor, hombres y mujeres consagrados, apóstoles, hombres con sus esposas dedicadas al ministerio del Señor, al servicio de la iglesia y al apostolado de sus esposos, porque quienes son llamados al apostolado de la iglesia son hombres, varones, y sus esposas con ellos, porque son una sola carne. Hombre y mujer ya no es unos, ya no son dos carnes, ya son una sola. El ministerio reposa en los dos, hombre y mujer. Pero quien es llamado propiamente apóstol, como lo hizo el Señor, que llamó a 12 hombres, el Señor no llamó a ninguna mujer. Y había mujeres entre los que seguían al Señor, pero usted no ve al Señor llamando a ninguna mujer al apostolado, como hoy vemos tantas mujeres haciéndose llamar apóstolas. Algo que no se enseña en la Biblia, no se enseña en las escrituras, ni en las bíblicas ni en las extrabíblicas. Pero la mujer comparte el ministerio de su esposo, porque quien está llamado al apostolado, en todo caso, al apostolado funcional más no nominal, porque un apostolado nominal son los 12 apóstoles que llamó el Señor. Si vamos a llamar a alguien propiamente apóstol hoy en día, que este es otro tema, voy a explicar esto mejor en otro video, pero como sea que estamos hablando de lo que dicen muchos siervos de Dios hoy en día con respecto a la marca de la bestia, y que muchos de ellos tratan de imponer su autoridad en lo que dice, basados en el nombre que llevan y cómo se hacen ellos llamar delante de la iglesia y delante del mundo, haciéndose llamar apóstoles, ¿verdad? Sabemos y reconocemos la labor y amamos la labor, ¿verdad?, de los siervos y las siervas de Dios, y nos unimos a ellos,
en la labor, ¿verdad? Nos unimos toda la iglesia, los pastores, los maestros, los evangelistas, nos unimos a la labor de los apóstoles funcionales de Dios, que todo siervo y sierva de Dios que hace una buena administración y mayordomía, todo siervo y sierva de Dios que funda iglesias por doquier, haciendo una excelente mayordomía de los recursos y de las ofrendas y de los diezmos de la iglesia para bendecir a la iglesia antes que a ellos mismos y a sus bolsillos y a sus cuentas, y que se dedican a bendecir a la iglesia antes que pensar en viajes y carrazos y casotas y muchas propiedades, como vemos hoy en día en la iglesia del Señor. A esos hombres y mujeres bien se les reconoce su ministerio apostólico funcional, más no nominal. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie hoy en día puede portar nominalmente el nombre apóstol, porque solamente fueron escogidos 12 apóstoles. Cuando desapareció Judas por ahorcarse, era necesario cubrir ese puesto que dejó ese hombre. Y Dios respaldó la intención de los apóstoles en querer cubrir ese puesto que dejó ese hombre cuando ellos echaron suertes y cayó la suerte sobre Matías para completar un número perfecto de Dios, el número perfecto de Jesús cuando escogió a 12. Bien pudo haber escogido Jesús a 70, que también los escogió, pero los 70 no fueron llamados apóstoles, solamente 12. El Señor envió 70, ¿verdad? Dicen las Escrituras, el Nuevo Testamento. El Señor encargó y envió a 70, 72. Unos dicen 72, otros dicen 70. Algunas versiones de la Biblia dicen 70, otras versiones dicen 72. El Señor los encargó y los envió. Pero los 70, los 72 no fueron llamados apóstoles como tal, sino los 12. Y los que fueron contados con ellos, como siervos de ellos, como ayudantes de ellos, como hermanos en la predicación, porque se dedicaban a la predicación también, igual que los 12, los cuales tenían trabajos, tenían oficios. Todos ellos vivían de su propio oficio, no le eran gravosos a nadie. Cuando usted ve a un pastor, usted ve a un ministro de Dios viviendo solamente de lo que le da la iglesia y enriqueciéndose ilícitamente y vergonzosamente para perjuicio de muchos en la iglesia, porque piensa él o ella primeramente en él y en su bienestar de él, que en muchos de la iglesia que necesitan y que tienen necesidad y que no ven por mucho tiempo la necesidad de muchos en la iglesia. Y cuando usted vea eso, no tenga a ese siervo, a ese llamado siervo, no lo tenga por mucho pastor ni por mucho apóstol, porque todo verdadero apóstol del Señor entiende lo que estoy diciendo, que antes hay que bendecir a la iglesia y que yo mismo como ministro, como siervo de Dios, yo estoy llamado a proveer a la iglesia de lo que yo tengo. Si la iglesia me quiere bendecir y Dios me bendice a través de la iglesia, gloria a Dios, pero no como un sueldo asignado para que yo viva de la iglesia, porque yo también tengo manos con las cuales trabajar como los tiene cualquiera, para bendecir a la iglesia y para bendecir a mi familia y a todos los que podemos. Pero ¿cómo hacen entonces los que se dedican a tiempo completo? Los que se dedican a tiempo completo tienen un doble llamado, una doble responsabilidad: la responsabilidad de trabajar con sus propias manos para bendecir a la iglesia y a su familia, y la responsabilidad de venir y ministrar la palabra del Señor y hacer lo que se hace, ¿verdad?, apoyado de la iglesia también. ¿Quién dice que yo como pastor, como apóstol, como profeta, como ministro, quién dice que yo no puedo trabajar y tener mi propia búsqueda del pan, de lo que yo sé hacer, de lo que estudié, para bendecir a la iglesia? ¿Quién dice que no puedo hacerlo? Y honrar de ese modo mi propia vida, mi familia, y honrar a la iglesia y honrar al Señor. No, que no se puede servir al Señor a tiempo completo si no es viviendo de la iglesia. Claro que se puede recibir ofrenda y ayuda de la iglesia, pero que esa ofrenda y esa ayuda no se convierta en un sustento que supla o que reemplace tu propio trabajo, tu propio oficio. Siervo de Dios, sierva de Dios que me estás escuchando, yo sé que tú puedes entender lo que estoy diciendo. No, que no se puede. ¿Cómo se atiende familia? ¿Cómo se atiende ministerio? ¿Y cómo se atiende empresa propia? Todo al mismo tiempo. Pregúntenselo a los apóstoles, pues. Pregúntenle a los levitas. Hermanos y hermanas que me oyen, preguntémosle a los apóstoles, a los levitas, cómo hacían ellos en el tiempo pasado, cuando por familias venían cada mes a servir en el templo, y durante ese mes eran asistidos
por el pueblo. Y el pueblo traía sus ofrendas y sus diezmos para asistir y para proveer de comida al que estaba de turno. El pueblo no dejaba de diezmar en todo el año porque había una rotación de levitas y de pastores y de profetas en el mismo templo. Una rotación. El sumo sacerdote pues era uno solo hasta que se muriera, y Dios mismo escogía al siguiente, pero el sumo sacerdote no estaba solito, estaba con un cuerpo de sacerdotes que servían con él y que ministraban a Dios junto con él. El sumo sacerdote de la época, del momento, el principal de los sacerdotes, no era el único pastor de la iglesia, no era el único pastor de la grey, era un cuerpo de pastores, mínimo 12 pastores, porque por turnos, tomaban turnos y servían. Pero hoy hemos reemplazado todo eso, hoy hemos olvidado toda esa enseñanza escritural en el Antiguo Testamento, hemos olvidado todo eso, y hoy enriquecemos la iglesia del Señor a hombres puntuales y mujeres puntuales que son más ricos que medio mundo en la ciudad. No fueron llamados a eso, fueron llamados a repartir los recursos de parte de Dios a todos, y a trabajar con sus propias manos, de su propio esfuerzo, para bendecir y honrar al Señor y a la iglesia. Pero eso es otro tema. Hoy estamos hablando de la marca de la bestia, y si queremos leer, ¿verdad? Voy a leer rápidamente acá. Espero no extenderme mucho hoy, no estar más de una hora y tanto. Pero sí, estamos hablando hoy de la marca de la bestia, y que hoy yo quiero hablar de la armadura de Dios necesaria, la armadura de Dios que es necesaria para poder hacer frente a lo que ya estamos viviendo, a las luchas y a las batallas espirituales que vivimos la iglesia del Señor todos los días. ¿Cómo vamos a poder vencer al enemigo diariamente, como debemos hacerlo y como estamos llamados de parte de Dios a hacerlo? ¿Cómo podemos vencerlo diariamente en la lucha espiritual que tenemos a veces con huestes, con demonios en nuestras propias casas? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a vencer si primero mucha iglesia ya, muchos líderes de Dios y mucha iglesia ya primero no creen en mucha batalla espiritual, porque ya Cristo venció en la cruz, como dicen algunos? Ya Cristo venció por nosotros, que en efecto sí lo hizo. Cristo venció en la cruz, ganó para nosotros todo don espiritual y todo derecho a entrar al reino de Dios cuando ya venga Él en su segunda venida, y la resurrección de los muertos, el derecho a resucitar y a estar con Él en todos los que venzamos al final de los tiempos a nuestros enemigos. Pero ¿cómo lo vamos a seguir venciendo? ¿Cómo vamos a poder vencer a nuestro enemigo espiritual si primero muchos pastores, líderes y mucho pueblo de Dios ya no creen que haya mucha batalla espiritual? Muchos pastores predicando y enseñando que no debemos invocar ninguna sangre de Cristo, que no debemos usar ningún aceite ungido, como le enseñan las escrituras en el mismo Nuevo Testamento, cuando vayamos a orar por los enfermos, ungirle en aceite, como enseña el mismo apóstol y los apóstoles en el mismo Nuevo Testamento, que debemos estar listos y preparados para la batalla, como lo dice Efesios capítulo 6, que lo vamos a leer ahorita. ¿Por qué el apóstol Pablo y los apóstoles hablaban de una batalla si no hay mucha batalla después de la muerte y resurrección del Señor? Porque ellos siguen viendo la vida cristiana como una carrera. Porque el apóstol Pablo seguía viendo la vida cristiana como un soldado que debía enfrentarse a huestes enemigas. Porque el apóstol Pablo habla en términos militares en el libro de Efesios. ¿Por qué? Porque en otros libros el apóstol Pablo habla como si fuera un atleta, que hay que correr la buena batalla, hay que correr la carrera de la fe. ¿Por qué él habla así? Si en efecto ya no hay mucho que luchar, mucho que librar. Porque como predican algunos mal llamados apóstoles y pastores, el evangelio de la prosperidad, confundiendo la prosperidad del Señor, que es en toda área de la vida del hombre, confundiéndola solamente con la bendición económica. Y muchos se concentran hoy en día, muchos líderes desde muchos altares se concentran hoy en día solamente a predicar crecimiento, como si fuera doctrina de la iglesia, y no enseñan a la iglesia en todo lo que la iglesia tiene que saber y todo lo que la iglesia tiene que entender en tantas áreas de la vida, y hoy más que nunca en las áreas de interpretación bíblica, escatológica,
¿no?, sobre los eventos de los últimos tiempos, para poder distinguir, para poder discernir los tiempos en que ya estamos viviendo y estar preparados para lo que ya nos toca vivir, lo que ya viene. Muchos pueblos de Dios todavía no entran en oración profunda, todavía no entramos, muchas iglesias, muchas congregaciones, muchos ministros todavía no entran en mucha búsqueda espiritual, en ayuno y en guerra espiritual. Porque no lo entienden, porque no lo creen, porque muchos predican que ya se ganó toda batalla espiritual en la cruz del Calvario y ya no hay que reprender mucho demonio ni romper muchos pactos generacionales hechos sobre familiares de muchas familias que los vienen haciendo padre tras padre, tras padre, tras padre, porque en el momento en que viene cada quien a aceptar a Jesús, ya se rompe automáticamente todo pacto. Porque en el momento en que cada quien le abre su corazón a Cristo Jesús, ya todo pacto se rompe automáticamente, como muchos predican en muchos altares, sin tener que orar más allá, sin tener que seguir batallando diariamente por ti, por tu vida espiritual, por el vecino, por la vecina, por el enfermo, por la enferma, por el endemoniado, por el mendigo. Porque ya no hay que orar mucho, porque muchos pastores y ministros ya no imponen muchas manos a nadie. Y usted ve en muchas iglesias y en muchos altares del Señor, en muchas iglesias de Dios, usted ve esto, es puro show es lo que vemos en muchas iglesias, en muchos altares del Señor. La iglesia se ha vuelto un show, un entretenimiento, un centro de entretenimiento para la familia, en los fines de semana o por internet. Un centro de entretenimiento donde vamos a ir a ver muchas cosas que nos entretienen, más allá de la lectura y el estudio de la palabra que debe haber en cada congregación, más allá de los momentos y reuniones de oración y de intercesión profunda unos por otros. Muchas iglesias ya no están en esto, no están en la onda, en la predicación, en la evangelización, en el evangelismo, en el discipulado, en el estudio profundo de las Escrituras, porque muchos mal llamados pastores y apóstoles de la iglesia del Señor, no todos, atención, no estoy generalizando, iglesia de Jesús, entiende que en mis videos y en mis aportes a la predicación del evangelio yo no generalizo, porque siempre hay un remanente del Señor que está claro, siempre hay siervos y siervas del Señor que están claros en lo que hay que hacer. Pero cuando hablamos de este tema de la marca de la bestia y de tomar toda la armadura de Dios para la batalla espiritual, ¿cómo lo vamos a hacer si primeramente no creemos mucho en que haya que pelear muchas cosas, muchas bendiciones? Vivimos en ruina, en enfermedad, muchas familias. Y aun cuando sabemos que el Señor tiene un tiempo especial para cada quien, para sanidad del alma, del corazón, sanidad física, de toda enfermedad física, para sanidad económica, financiera, aun cuando sabemos eso, aun cuando sabemos que el Señor oye nuestras oraciones y tiene un tiempo especial para cada restauración y regeneración y sanidad en nuestras vidas, aún así, el mismo Señor nos dice que debemos presentar batalla diariamente a nuestro enemigo en los aires. Siempre que podamos y siempre que nos reunamos, la iglesia del Señor, los guerreros del Señor, los atletas del Señor, como nos llama el apóstol Pablo, el Señor a través de muchas cartas de sus apóstoles, debemos presentar batalla espiritual. Fuimos llamados y hemos sido llamados, la iglesia del Señor, para ganar las batallas del Señor en el mundo espiritual y en el mundo físico también, por el bien de nosotros mismos, el bien de nuestras familias, el bien de nuestras comunidades. Pastores y ministros, siervos de Dios, siervas de Dios, iglesias enteras que no oran mucho por su comunidad, por la liberación de las almas de sus calles donde están, de su comunidad, de sus países donde están, de sus gobiernos donde están, no están dedicados a eso. Hoy en día estamos dedicados a otras cosas, a mucho viaje, muchos ministros viajando y llenándose sus bolsillos de la iglesia. El Señor los reprenda a los que no han entendido todavía esto. Pero a todos los que entienden, todos los siervos de Dios y siervas de Dios que entienden que somos llamados, no estoy diciendo que los ministros de Dios no tengan derecho a ser bendecidos por Dios y por sus iglesias y a viajar y a tomar vacaciones, no estoy diciendo eso. Pero muchos se dedican a eso y solo a eso y roban a la iglesia, desfalcan a la iglesia. Hoy por hoy algunos mal llamados apóstoles
famosos. Son grandes traficantes, son grandes comerciantes de la palabra. Muchos artistas cristianos que se hacen llamar siervos de Dios y siervas de Dios, vendiendo su participación por dinero, porque si no les pagan tal cantidad de dinero, entonces no van, no apoyan a la iglesia, no pueden ni siquiera orar a ver si el Señor quiere que tú vayas a tal iglesia a predicar sin cobrarle a la iglesia, sin que la iglesia venga y te dé plata. Porque tú teniendo plata, como muchos otros que lo hacen, porque hay siervos y siervas de Dios que pagan sus viajes, que bendicen a la iglesia, que pagan la participación en el congreso, en el evento, ellos mismos aportan, los hay. El Señor bendiga a esos siervos que entienden que la iglesia del Señor está para bendecir a otros más que para ser bendecidos, y nos vengan a nosotros a dar y a comprarnos con mucho dinero y con muchos ofrecimientos y muchos negocios y muchos contratos, muchos olvidando su llamado al altar del Señor y dedicándose a la política, dedicándose a las artes, dedicándose más a otras cosas que al mismo altar del Señor donde fueron llamados, donde muchos se han bajado por negocios, por política, porque se meten a la política, porque se meten. Bienaventurado y bendecido los siervos y siervas de Dios que fueron llamados al altar del Señor y que aún haciendo otras cosas, porque tienen empresas propias, porque tienen llamados y talentos a otras cosas, nunca dejaron el altar del Señor al que fueron llamados. Porque si eso sucede así, y si eso pasa así en la vida de muchos, todavía el Señor se los demandará, porque fuimos llamados al altar del Señor, el altar que está por encima de todos los altares, el altar del Señor. Si oramos antes de leer, Señor, te damos gracias, yo te doy gracias junto con tu iglesia que me oye, todos los que me oyen en esta hora. Oramos delante de ti, Señor, yo te oro delante de ti, te doy gracias, te pido perdón, mi Dios, por mis pecados con los que te he ofendido diariamente. Y pido perdón por todos los pecados de tu iglesia con los que te ofendemos diariamente, los pecados de mi familia, las ofensas con las que te he ofendido, Señor, este día, en esta semana, porque siempre hay pecado en las muchas palabras, en las muchas obras, en las muchas reflexiones, en las muchas distracciones hay pecado siempre. Señor, perdóname, perdónanos, límpiame con tu sangre, mi Dios, limpia tu iglesia en esta hora. Y permítenos discernir tu voz entre tantas voces. Y en esta hora, Señor, que pongo tu palabra leyendo en esta hora Apocalipsis capítulo 13, versos del 1 al 18, cuando habla la escritura de la marca de la bestia, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 13, versos del 1 al 18, rápidamente vamos a poder identificar claramente en estos versos cómo será esa marca. Si discernimos los tiempos en los que vivimos, tiempos tecnológicos, tiempos de mucha tecnología, de mucha ciencia, de mucho avance tecnológico, de mucho avance científico, de mucho avance técnico, no es difícil para la iglesia del Señor de estos tiempos saber cómo va a ser y cómo se va a presentar esta marca, y que ya hoy en día, con estas pandemias, con estas situaciones globales que arropan al mundo entero con tanta peste y con tanta enfermedad y con tanta vacuna, no es difícil para la iglesia del Señor saber discernir que la marca de la bestia que arropará todo el mundo, como lo dicen estos versos que ya vamos a leer, debe comenzar con una imposición de los gobiernos mundiales y eventualmente de un final gobierno mundial a que toda la humanidad realice prácticas, toda la humanidad sea sometida a dejarse marcar de un modo u otro, comenzando, como ya estamos viendo, por las vacunas que ya van a ser impuestas obligatoriamente a toda persona en todos los países del mundo, por todos los gobiernos del mundo que hoy en día ya se están alineando a la agenda satánica y a la agenda del nuevo orden mundial, que todos ellos, en muchos videos usted los puede observar, a muchos gobiernos de muchos países, no de todos,
llamando al nuevo orden mundial que ellos llaman, un nuevo orden mundial. ¿Qué será eso? Ese nombre tan usado hoy en día en tantas alocuciones oficiales de muchos jefes de Estado y de principalmente las más grandes potencias mundiales. El nuevo orden mundial. Ustedes me ven a mí reposteando siempre artículos y predicaciones interesantes de siervos y siervas y también de científicos, ¿verdad? Y de periodistas por mis redes sociales, por mis redes ministeriales. Usted me ve posteando tanto y usted dirá, bueno, el hermano Teo ya está loco, Teo ya se volvió loco, Teo creyendo conspiraciones, Teo creyendo aquí, Teo creyendo allá, el hermano Teo, el pastor Teo creyendo aquí, creyendo allá. Pero que el que habla así y piensa así, no solamente de mí, sino de todo esto que estoy mencionando, sencillamente se hace el ciego. Sencillamente es un ciego que no quiere ver lo que está muy claro a la vista con tantas cosas que están sucediendo. Un virus que nos fue anunciado aún antes de salir. Esta peste que hoy es mundial. No hay país del mundo, posiblemente no hay país del mundo. Si acaso habrán unos pocos a los cuales todavía no ha llegado este virus, pero a la mayoría de los países, los casi 209 países que hoy poblan el mundo, a casi ya más de 200 posiblemente ha llegado el virus. Y que si el virus llega a todos los países del mundo, todos los países del mundo deben unirse o deberán unirse según el criterio, ¿verdad?, que reina hoy en día, la globalización que reina hoy en día. Como hoy está el mundo tan globalizado y todos los países, ¿verdad?, buscando formas y alianzas y buscando convenios y buscando negocios y alianzas para no solamente en lo comercial, ¿verdad?, sino también en muchas áreas técnicas, científicas y de salud. Las vacunas que hoy promueven hombres multimillonarios, los más multimillonarios del mundo, como Bill Gates y otros más, que hoy las promueven como cura y como solución a esta pandemia global del COVID-19, habiendo anunciado ellos mismos la propagación de este virus meses y años antes, como lo hizo el mismo Bill Gates. Y hay tantos videos. Usted va a creer que ellos, quienes te anuncian el virus, sacan el virus y después vienen con una vacuna. Usted va a creer, Iglesia de Jesús o amigo o amiga que me oye, usted va a creer que son los salvadores del mundo y vienen de parte de Dios a salvar el mundo, y no son precisamente hijos del demonio, hijos de Satanás, que anuncian el plan satánico de querer gobernar sobre el mundo con un solo rey, con el anticristo, el hijo del demonio, que ya camina entre nosotros y que ellos ya muchos ya lo conocen, y que es el plan de él marcar a la humanidad entera, comenzando con estas vacunas. ¿Quién podrá creer? Muchas personas ya vacunándose. Ya el gobierno de los Estados Unidos, ya a final de año, ya ahorita en muchos estados de los Estados Unidos se está comenzando a vacunar, a experimentar y a vacunar. Y ya el año que viene, los años que vienen, llamarán a la población a vacunarse obligatoriamente. Y el que no lo haga, porque entiende que la vacuna es el comienzo de la marca de la bestia, el que no lo haga será forzado a hacerlo. Y si no lo hace, sufrirá cárcel, sufrirá persecución, sufrirá muerte de parte de los gobiernos del mundo. ¿Usted cree que yo me voy a vacunar? Aun si me diera el COVID, Dios me guarde. O usted, amigo, amiga, hermano que me oye, que a lo mejor está sufriendo del COVID hoy en día y estás pensando en vacunarte. ¿Tú vas a creer que esa vacuna de verdad es la solución a tu enfermedad? Como ya algunos se han vacunado y aún vacunándose se han muerto. ¿No han visto las noticias que hay? Que salen. ¿Quién ve noticias? ¿Quién lee? ¿Quién ve noticias? Como hay tantas noticias ya rondando las redes sociales de gente que se han vacunado y aún así se han muerto. El inicio de la marca de la bestia, del experimento con la humanidad para marcar a toda la humanidad, para poder controlar, porque es lo que vamos a hablar ahorita. ¿Para qué marcar a la humanidad? ¿Para qué el demonio quiere marcar a la humanidad? Esa es la pregunta. Creyentes y no creyentes en Jesús y en las escrituras bíblicas y extrabíblicas, y en este capítulo 13 de Apocalipsis de Juan. Porque hoy por hoy muchos dicen, eso es puro embuste, qué marca ni qué marca, qué demonio ni qué demonio, qué gobierno mundial ni qué gobierno mundial. Ya estamos en camino a eso y ya lo vamos a ver muy pronto. Y cuando muchos vean, muchos incrédulos que no terminan de creer en nada, vean que las escrituras se están cumpliendo y las profecías bíblicas se vienen cumpliendo y que se seguirán cumpliendo, y cuando vean ya propiamente un gobierno mundial marcando al mundo entero, ahí sí van a creer.
Ahí sí van a creer, ah, sí existe una marca, ah, sí, pareciera que sí. Ahí sí van a creer muchos y muchos se van a arrepentir. ¿Mm? Mientras tanto no creemos en nada. Mucha iglesia de Jesús hoy no quiere creer en nada. Leemos las escrituras, leemos la Biblia y no creemos mucho en nada, ni siquiera en que ya estamos en los tiempos finales a la luz de todo lo que se observa y de todo lo que vemos y del cumplimiento de muchas profecías. No, porque ya no hay profeta. ¿Qué profeta va a estar habiendo? ¿Qué profecía va a estar viendo? Están en las escrituras y vemos que su cumplimiento, y aún así muchos no quieren creer, no vienen al Señor, no se arrepienten de sus pecados, el Señor los reprenda. Capítulo 13, la versión, la cuarta edición de la Biblia textual, del dragón y las dos bestias, dice así: y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, el diablo, le dio su poder y su trono, y una gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, y adoraron a Satanás. Aquí el dragón es Satanás, es un nombre de Satanás, que había dado la autoridad a la bestia, un hombre. Ya vemos que la bestia es un hombre. Que había dado la autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. Los hombres en los últimos tiempos ya adoran muchos, ya muchos son satanistas y adoran a la bestia. Y adoran a Satanás, pero la bestia, que es un hombre, aparecerá y él también será adorado como Dios. Cuando él se haga llamar Dios, muchos lo adorarán y creerán que él es el Dios prometido. Y dirán: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba grandezas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. Los últimos 3 años y medio, los últimos 42 meses de la gran tribulación. Los últimos 3 años y meses que comienzan, ya lo he dicho antes, con el 7º sello, con la primera trompeta, se inicia la gran tribulación. Los últimos 7 años de juicio de Dios sobre el mundo inician con la 7ª trompeta, con el 7º sello, con la primera trompeta, después de la firma, en el mismo año en que se firma el Tratado de Paz, después de la guerra que ya viene. Ya he hablado de eso en una serie de 12 videos que está en mis canales, Ministerios Conforme a su Corazón, en Facebook y en YouTube. Y el verso 6 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, los que tabernaculizan en el cielo, los que viven en el cielo. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, contra la iglesia. Le fue concedido vencer a la iglesia, matar a la iglesia, ya lo hemos dicho. La iglesia vamos a pasar por la gran tribulación, es lo que vengo diciendo en varios videos. Y hemos demostrado por muchas escrituras bíblicas y extrabíblicas que así será, aunque muchos no lo crean, no lo quieran aceptar, no lo quieran creer, porque hemos sido engañados por el demonio con toda una doctrina de un rapto secreto antes de la gran tribulación, lo cual no es verdad. Y ya pronto en mi próximo video voy a hablar también más propiamente más sobre la mentira del pretribulacionismo, del premilenianismo, del dispensacionalismo y de la teoría del rapto secreto, lo cual no es cierta. También le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación, y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el rollo de la vida del corderito que fue degollado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Y el verso 10 dice: si alguno ha de ser llevado a cautividad va. Aquí le está hablando a la iglesia. Si alguno ha de ser muerto a espada ha de ser muerto. En otras versiones dice: si alguno está predestinado para ser muerto a espada, morirá a espada, como ya lo he dicho en otros videos. Si alguno está predestinado para ser echado en la cárcel, a la cárcel será echado. Aquí está hablando la iglesia, porque después dice el verso, en el mismo verso 10 dice: aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Aquí se demuestra, como dicen otras versiones, la perseverancia y la fe de los santos de Dios, que no somos otros que la iglesia del Señor. ¿A quién más se les llama santos en el Nuevo Testamento?
a la iglesia del Señor. No los que se quedaron, como dicen algunos. Los que se quedaron, porque no se fueron en el arrebatamiento antes de la tribulación. Esos son los santos que se quedaron. ¿Cómo van a ser eso los santos que se quedaron? Si se quedaron precisamente porque no eran muy santos, porque no fueron muy santos y precisamente por eso se quedaron. No puede estar hablando de los mismos santos. Ese verso no está hablando de esos santos que se quedaron, porque los que se queden en una tribu, en un arrebatamiento, ¿verdad? Después de un arrebatamiento antes de la tribulación, se habrán quedado precisamente por no ser muy santos. Pero la iglesia no piensa en esto. No reflexionamos mucho en esto y yo vengo hablando de esto. Vi también otra bestia que subía desde la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un corderito, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de ella, y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada, y obra grandes prodigios, de manera tal que aún hace descender fuego del cielo. La segunda bestia, el falso profeta. Aquí se está hablando del falso profeta, que ya sabemos quién es, y que pronto en los años que vienen se dará a conocer, llamando a la adoración de la otra bestia política, del gobernante mundial político que viene, que es la primera bestia. Y esta segunda bestia, que es un líder religioso mundial, ya sabemos quién es, el hombre religioso, el líder religioso mundial de mayor influencia en el mundo. Ya sabemos quién es, no hace falta estar preguntando y estar imaginándonos quién podrá ser. Ya sabemos quién es el hombre que tiene mayor influencia religiosa y espiritual en el mundo. Y engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que le fue concedido hacer en presencia de la bestia, ordenando a los que moran en la tierra hacer una imagen a la bestia que tiene la herida de la espada, y revivió. Y le fue concedido dar aliento a la imagen de la bestia para que también hablara la imagen de la bestia, para que también hablara la imagen de la bestia, e hiciera que fueran muertos cuantos no adoraran la imagen de la primera bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, a ricos y pobres, a libres y esclavos, les pongan una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tiene la marca, el nombre de la bestia, 2 puntos, aquí hay un 2 puntos, sino el que tiene la marca, 2 puntos, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí luego viene la sabiduría, la interpretación. El que tiene entendimiento calcula el número de la bestia, porque es número de hombre. El número representa a un hombre, a un nombre de un hombre. Su número es el 666. Este hombre que aparecerá, esta bestia mundial, este político, este gobernante mundial que aparecerá ya muy pronto, gobernará el mundo entero. Le será dado poder sobre todos los países y regiones del mundo después de la gran guerra que ya viene, del gran caos y de la gran crisis, la gran necesidad de comida que habrá en todas las naciones, hermanos y hermanas, amigo y amigo que me oye, la gran necesidad que vendrá, que ya pronto está por comenzar, la gran guerra que durará, según algunos libros, les cuento, les confieso, les revelo, según el Sefer Elijah, el Apocalipsis de Elías hebreo y el mismo Apocalipsis de Elías griego, el hebreo principalmente, el Sefer Elijah, un libro muy antiguo, revela que esta gran guerra que viene durará de 3 a 4 años. 3 años y medio, que son los 3 años antes de la gran tribulación, que completan los 10 años de los 10 días de aflicción de los que habla el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. En la carta a la iglesia de Pérgamo tendrán una aflicción de 10 días, de 10 años. La iglesia tendrá aflicción durante 10 años finales, 3 años antes de la gran tribulación y durante toda la gran tribulación. El Señor nos revela el tiempo, y que esa tribulación en Mateo 24, verso 39, cuando el Señor dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, el sexto sello. El sexto sello que va después de los primeros 4 sellos. Los primeros 4 sellos, los primeros 4 o 5 sellos hablan de la guerra, de la muerte y del hambre y de la muerte generalizada en el mundo entero por causa de la misma guerra, antes de la gran tribulación, porque ya repito,
Vuelvo a decir, sabemos que la gran tribulación comienza con el séptimo sello, con la primera trompeta, cuando caen todos los meteoros del cielo. Después del sol haberse oscurecido, caerán todas las estrellas del cielo, como lo dice la Biblia, después del gran terremoto que ya viene para la iglesia y para el mundo entero, el gran terremoto del sexto sello. Veremos la luna ponerse roja como sangre y veremos el sol oscurecerse ya, como ya lo dicen muchos profetas del Señor, con el planeta Nibiru, el planeta 9, el famoso planeta 9, ¿verdad? Que no son 9 planetas que hay, son 7 que menciona la Biblia, 7 grandes estrellas, entre los cuales está el sol y la luna, como lo menciona los libros de Enoch, libros extrabíblicos que cuentan la creación de Dios, que dan más detalles y que amplían al Génesis e interpretan al Génesis en muchos versos que el Génesis de la Biblia nos dice, pero que no tenemos mayor luz, ¿verdad? En los mismos escritos bíblicos, sino en escritos extra bíblicos como los libros de Enoch, que explican al Génesis, interpretan al Génesis, cumpliendo la regla hermenéutica de que las escrituras se explican ellas mismas. No podemos dar con interpretación correcta de los libros bíblicos solamente usándolos a ellos y no teniendo en cuenta a las demás escrituras extrabíblicas que también son mesiánicas y que explican y dan mayor luz y amplían los versos bíblicos, como ya lo he dicho en otros videos. Ya esta profecía está por cumplirse, la salida de esta marca. Será una marca, será un chip electrónico, será subdérmico en la mano derecha. No que la marca de la bestia va a ser algo que no es literalmente algo que se le va a poner a la gente en la mano. No, el texto dice ahí que va a ser puesto en la mano o en la frente. Pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me tienen que marcar? Es la pregunta. Cuando leemos esos versos al final de los tiempos, ¿verdad? ¿Por qué voy a tener que ser marcado o para qué? Ya lo dice el mismo capítulo 13, para poder comprar, para poder negociar, para poder vender. Y usted para poder comprar y vender, usted necesita algo con que pagar. Usted necesita algo con que le paguen a usted moneda, ¿verdad? Estamos hablando de dinero. Y con lo que usted pueda comprar y adquirir. Estamos hablando de dinero. Y que ya estamos viendo hoy en día que el efectivo está siendo reemplazado cada vez más por dispositivos electrónicos, por tarjetas, por chips, por formas de pago digitales, por criptomonedas, y que el mundo va en camino a tener una sola forma de pago. El mundo va camino a un solo gobierno mundial, con una sola religión, con un solo gobernante, con una sola forma de pago y de comercio mundial, que va a ser necesaria después de la gran hecatombe, de la gran destrucción que viene con la guerra a nivel mundial. Todos los países se levantarán en guerra, todos los países harán guerra contra Israel y sus aliados. Hoy por hoy, los Estados Unidos de América, todos los países se rebelarán al control que ha tenido la gran ramera de los últimos tiempos, los Estados Unidos de América. Todos los países se rebelarán por obra de Satanás, por trabajo de Satanás. Los Estados Unidos, como ya he dicho en videos anteriores, caerán. La economía de los Estados Unidos y el mismo pueblo y las mismas ciudades de los Estados Unidos serán arrasadas, serán destruidas. Y cuando cae la economía de los Estados Unidos, cae la economía mundial. Porque la economía mundial hoy por hoy se rige por la moneda norteamericana, por el comercio y el uso de la moneda norteamericana. Cuando caiga eso, viene el gobierno mundial, una sola moneda, una sola forma de pagar. Va a ser un implante subdérmico, sí lo va a ser, como lo han demostrado, como lo han dicho, como lo han predicado y como lo anuncian muchos profetas y siervos y siervas profetas del Señor últimamente, como la hermana Mónica Gómez Loya, a la cual de la cual he reposteado varios videos en mis redes sociales, en mis canales ministeriales. Valga un saludo para ti, sierva del Señor, si me estás oyendo desde acá. Saludos. Hemos hablado por teléfono, te he llamado a México, hemos hablado, hemos compartido, me has pasado tu libro, el mismo libro de la hermana Mónica Gómez Loya, Revelaciones del Señor profundas con respecto a los movimientos
del demonio en los últimos días con respecto a personajes puntuales que hoy por hoy el Espíritu de Dios está revelando a la iglesia del Señor, que son en efecto hijos de la serpiente, que son en efecto humanos híbridos, que esconden una naturaleza serpentina debajo de su piel humana, y que no soy el único, y ni el primero ni el último que anuncia esto, la iglesia del Señor, a través de un video como este, a través del cual les hablo hoy. El Señor anunciando tantas cosas y revelando tantas cosas. La hermana Noelia Fernández en Argentina tiene revelación de Dios con respecto a esto. La hermana Silvana Chirinos de Perú tiene revelación con respecto a lo que estoy diciendo. El hermano Paco Smith, la hermana Yasmín Ríos, venezolana, el hermano Paco Smith de México. Estoy hablando de profetas de Dios, que Dios les está hablando y mostrando cosas y sacando cosas a la luz del mundo. Hoy los menciono con nombre y apellido para que la iglesia de Jesús se aboque a la búsqueda. Los que me oyen y llegan a escuchar este video se aboquen a la búsqueda y a escuchar palabras de Dios, directas de Dios, y dejemos ya la iglesia de Jesús de estar distraídos hablando de tantas cosas que ya hablamos por mucho tiempo, pero que hoy por hoy, en estos últimos tiempos, el Señor está llamando a su pueblo a que crezca en oración, en ayuno y en entendimiento de las escrituras bíblicas y extrabíblicas, por escudriñar a las escrituras y por escuchar a los siervos y siervas profetas de Dios, a través de los cuales el Señor está revelando y sacando muchas cosas de lo oculto, para que su iglesia sepa que en los postreros días los hijos del demonio, los hijos de la serpiente, los reptilianos, como los llaman algunos, ya están entre nosotros. Y que el mismo demonio, la misma bestia, hija del demonio, como lo llama la Biblia, el hijo de pecado, el hombre de perdición, es un reptiliano entre nosotros, un hijo de la serpiente disfrazado de humano, porque es un humano híbrido. Los hay, existen, es real, es verdad. Iglesia de Jesús, despierta ya a la voz del Señor a través de sus profetas. Te estoy dando nombres. Todos los que me oyen en idioma español, aún no he comenzado todavía a hablar más de estas cosas en inglés, porque también hablo inglés, y en el momento en que el Señor me ponga a hablar en inglés de estas cosas, a lo mejor comenzaré también a decir en inglés y a decir nombres de profetas de Dios en idioma inglés, a través de los cuales Dios está revelando cosas a su pueblo y que su pueblo debe estar prestando más atención. Estamos tan cerrados, muchos siervos de Dios, siervas de Dios, tan cerrados en lo que se nos ha enseñado por tantos años desde niños, mucha teología falsa y herética con respecto a tantos eventos escatológicos y con respecto al entendimiento de tantos misterios ocultos que el Señor dispone que su iglesia lo sepa en este tiempo, que el Señor dispone, ¿verdad? Y ha decidido que su iglesia lo sepamos en estos tiempos, que la lucha espiritual y la batalla contra las fuerzas y contra el reino de las tinieblas es real y es diaria. No solamente contra demonios que no podemos ver, sino también contra humanos híbridos, hijos del demonio, que siguen la agenda del demonio, porque el demonio tiene que aparecer y saldrá de las catacumbas de la tierra, como lo dicen las mismas escrituras, con la quinta trompeta y con la sexta trompeta. Aún ya con la tercera trompeta, con Ajenjo, que eso los voy a hablar un poco más después. Ajenjo, ¿quién es Ajenjo? La tercera trompeta, ya entrada la gran tribulación, que ya pronto comenzará. Iglesia de Jesús, entiende que esta profecía está por cumplirse. Esta marca viene en camino. El primer paso para implantar esta marca es probar a la humanidad entera a través de la crisis mundial, como ya lo dije, que provocará la necesidad de vacunas, y que luego, ya más pronto, como vengo hablando, será un implante electrónico, un circuito electrónico, no necesariamente quizás un chip como muchos se lo imaginan y lo hemos visto en videos y en fotos, que a lo mejor no será por aquí, sino sobre la mano, como ya en estos días pasé un video. Si no lo he hecho, lo volveré a poner un video pronto en mis redes sociales, que habla de los que ya está siendo probado en muchos países para pagar, para pasar por aduanas, por aeropuertos y puertos, con esta marca sobre la mano derecha o sobre la frente. ¿Por qué en la frente?
No, que en la frente no me lo pongan, pónganme en la mano derecha, en la frente para poder viajar, porque usted pasa por puertos y aeropuertos y cámaras lo observan a usted y a mí, cámaras que cada vez son más potentes y cada vez son más fuertes y más tecnológicas en el reconocimiento facial. Reconocimiento facial con una marca acá. Todos vamos a ser obligados a entrar en ese sistema mundial de identificación que ya está siendo usado en muchos países, el ID 2020, sistema de identificación mundial a través de reconocimiento facial, de reconocimiento de la retina de los ojos y de reconocimiento de un implante subdérmico con el cual usted puede viajar, comprar y vender, y que si usted no se deja marcar, usted va a ser puesto en la cárcel, usted puede incluso ser motivo de persecución por los gobiernos y por las personas que dirán que si el vecino Teo no se ha vacunado, el vecino Teo es un peligro para la humanidad, un peligro para la sociedad, para el país, para la humanidad. Hay que obligarlo, y si no quiere obligarlo, hay que matarlo. Esa va a ser la orden. Más allá, el primer paso a la orden final, como lo acabamos de leer en los versos que dicen que el que no adorara a esa bestia mundial, a ese líder político mundial, a ese hombre como Dios, los que se rehúsen, los que nos rehusemos a adorarlo como Dios, seremos muertos, seremos decapitados, porque será el mismo demonio reinando en el mundo. Ya no será un hombre que diga yo soy hombre, no, ya va a ser un hombre diciendo yo soy Dios. Este personaje se hará pasar por Dios y será llamar Dios, y muchos lo adorarán, muchos creerán que de verdad lo es, un hombre siendo Dios, porque hará prodigios y señales engañosos y falsos delante del mundo entero, dejándose usar por el demonio, por Satanás, porque Satanás le dará poder, y para que a través de él la gente adore a Satanás, como ha sido siempre el plan del demonio. Usted no ha visto cómo era en el Imperio Romano. Los césares se hacían llamar Dios. Los súbditos romanos tenían que arrodillarse y honrar al César como un dios, y creían algunos, muchos de verdad lo creían, engañados del diablo, que en efecto ese hombre era una encarnación de Dios. Sabemos que es mentira del demonio, porque ninguno de ellos, ninguno de esos césares, ninguno de esos líderes, gobernantes, emperadores griegos, ni los asirios, ni los persas, que todos ellos, en todos esos imperios, Satanás procuraba la adoración mundial. ¿Por qué Satanás no puede presentarse al hombre en su forma original, en su forma caída, en su forma oscura, y obligar al hombre a adorarlo? No puede, pero a través de un hombre, ¿verdad? Satanás entra en ese hombre, y Satanás recibe adoración de los hombres a través de la idolatría con la cual él engaña al mundo, los santos y los ídolos y tantos dioses, a través de los cuales los hombres creen que se acercan a Dios, o creen que adoran al mismo Dios eterno. Es el plan del Satanás de toda la vida, procurar la adoración de las criaturas de Dios y del género humano a través de un humano mismo, porque no puede él presentarse en su forma como él es hoy en día, oscuro y horrible como él es. Ya camina entre nosotros el anticristo, señoras y señores. Iglesia de Jesús ya existe, ya nació, ya es un líder mundial, ya pronto será un cuerno pequeño ya establecido, un ministro de Estado, un secretario de Estado, ya pronto será llamado ministro de Relaciones Exteriores. No es un cuerno grande. Llegará a ser el cuerno más grande cuando llegue a ser el gobernante mundial, pero hoy por hoy, ya hoy en día, el anticristo ya es un oficial de un gobierno muy poderoso en el mundo, y a través del cual da órdenes, de hecho, del gobierno más poderoso del mundo. Ya el anticristo camina entre nosotros con nombre y apellido, y la marca de la bestia de la que estamos hablando es un nombre o el número de un nombre. Y aquí está un secreto, Iglesia de Jesús, como ya he venido asomando este secreto por redes sociales. El nombre de este personaje, como lo dice el libro de Apocalipsis, está asociado a un número, y Dios le dio órdenes a Juan de que no escribiera el nombre del personaje, porque tiene nombre, es un hombre y tiene nombre de hombre. El Señor le ordenó a Juan: escribe el número de su nombre. Y
como es una trinidad satánica, como él representa a la trinidad satánica, Satanás, al falso profeta y a él mismo, el número con el cual su nombre se puede identificar, usted sencillamente también lo va a asociar a los otros dos de la trinidad satánica. Por eso es que el nombre es un nombre, el número de ese nombre es un número triple, 666. 666, 3 veces, haciendo alusión a una unidad de 3 seres: el demonio, el líder mundial político llamado bestia o anticristo, y el líder mundial religioso llamado falso profeta. ¿Por qué el nombre no es sencillamente 3 números? ¿Por qué el número de ese nombre, de ese personaje, no puede ser cualquier otro número? ¿Por qué tiene que ser un número triple, como repetido 2 veces más? ¿Por qué el número no es un 6, 6, 7, 8? ¿Por qué el número no es un 2, 4, 5? ¿Por qué el número de ese nombre es sencillamente una repetición de un mismo número? Repetición del número 6, en otras palabras, el número asociado al nombre de este personaje es el número 6. Hay un nombre en la Biblia asociado al número 6. Usted tiene que descubrirlo. Yo ya lo sé, yo ya lo conozco, yo ya sé quién es. Dios me lo ha mostrado en sueños, Dios me lo ha mostrado desde el mismo momento que he visto a este personaje en las redes sociales y en televisión. He tenido discernimiento de Dios para saber quién era, desde el mismo primer momento en que apareció, con las palabras que decía y con las acciones que hace. Porque este cuerno pequeño será un predicador de la paz, de la falsa paz, y traerá paz después de la guerra. ¿Quién es el personaje hoy en día que va predicando por el mundo paz y va firmando paz a nombre de un gobierno poderoso de hoy en día? ¿Quién es? Ya usted debe saber quién es. Y ahí se la dejo. El número 6 está asociado bíblicamente a un nombre. Y Dios le dio instrucciones al apóstol Juan de no escribir el nombre, sino el número. Porque, obviamente, la intención del Señor es esconder el nombre y la identidad de este personaje. Precisamente hasta estos tiempos no había necesidad de parte de Dios para los hombres de poner el nombre de este personaje desde el inicio de los tiempos. No había necesidad. El Señor revela, si estudiamos profundamente y oramos, el Señor revela quién es este personaje. Y si oramos, el Señor nos muestra quién es. Y por eso podemos entender, por saber quién es este personaje que ya está entre nosotros, podemos saber y comprender que ya estamos en tiempos finales. Para que se nos quite la duda a muchos, como muchos todavía andan dudando, muchos pueblos del Señor Jesús todavía andan preguntándose y dudando de que en efecto ya estamos en tiempos finales. Como algunos amigos me han dicho: Teo, pero ¿por qué tú dices que ya estamos en tiempos finales y todo lo que está sucediendo ya viene sucediendo de hace 100 años, 200 años, 300 años y todavía el fin no llega? ¿Cómo le responde el Señor a los que hablan así? Hipócritas, no yo, el Señor. Ustedes ven los cielos ponerse las nubes, ustedes ven las cabras monteses estar preñadas y ya listas para parir, y usted sabe cuándo van a suceder las cosas. No sean hipócritas. Cuando ustedes vean estas cosas suceder, la apostasía de la iglesia, como decía el apóstol Pablo, y la aparición de este personaje que todavía no es pública como tal, todavía él no firma la paz, sabremos todos, los que no lo saben todavía sabrán, los que no quieran saberlo, los que no se atreven a querer saberlo, sabrán quién es él cuando él firme la paz mundial. Pero los que ya lo sabemos, ¿cómo lo conocemos y cómo lo reconocemos? Porque sabemos que ya está detrás de bastidores, como un cuerno pequeño, como un ministro de Estado, enviado por su rey para firmar la paz. Los romanos, ¿no? Como dice aquí, siervo. El anticristo ya camina entre nosotros y su intento de marcar y obligar a su siervo no es nada nuevo. El intento del demonio de marcar a sus siervos y al mundo no es nada nuevo debajo del sol, pues ya lo hacían desde tiempos antiguos. Los romanos, al obligar a los cristianos, precisamente y casi que exclusivamente a los cristianos, a realizar labores infrahumanas, tratándolos como esclavos, y al obligarlos a blasfemar y a negar a Jesús a cambio de comida y refugio y de adoración al César, lo cual hicieron hasta la llegada de Constantino, como ya sabemos, a través de sellos especiales para los cristianos. Sellos, se les sellaba
Cuando llegó Constantino en el 300 y pico, después de Cristo, se acabó. Pero ¿de qué tipo de marca se habla aquí? Obviamente estamos hablando de una marca que identificará a la gente con su líder. Al que se deje marcar se está identificando y apoyando el sistema. Por lo tanto, la gente está poniendo su fe y su confianza en el líder y en su marca, en su gobierno y en su autoridad y en sus políticas y en su forma de ver el mundo y en su forma de querer dar solución a los problemas del mundo. El que se deje marcar por esta marca de identificación para poder comenzar a vender y a comprar y poder comer y sobrevivir, creyendo que solamente sobrevivimos por comida física y no, como dice la palabra, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los que no entendamos eso, los que no entiendan eso y se dejen marcar, como lo dice ese mismo verso, se perderán para siempre. Sus almas se perderán en los infiernos para siempre y serán objeto del juicio del Señor, porque se habrán aliado al hijo del demonio, al demonio mismo. Iglesia de Jesús, viene el día de la tentación, viene el día de la prueba, viene el día de la batalla física, cuando vengan a buscarte a tu casa, a obligarte para marcarte, cuando vengan por ti, por tus hijos, cuando vengan por mí, por mis hijos, a obligarme para marcarme. Viene el día de la prueba física, de la batalla física contra el demonio y contra sus hijos. Tenemos que estar preparados. Creemos muchos que ya estamos preparados, ya muchos creen que están preparados y dicen estarlo para dar batalla. ¿Quiénes seremos de verdad los que estaremos listos en ese momento? ¿Quiénes seremos los que lucharemos contra las huestes de los demonios y los sacaremos de los cuerpos cuando los veamos pasar por nuestras casas endemoniados? ¿Quiénes saldremos afuera a orar por ellos, a reprender los demonios de sus vidas? En nuestras mismas casas, en nuestras iglesias, en las calles, como los veremos surgir. ¿Y quiénes seremos los que venceremos a nuestros enemigos en la batalla sin temor, como lo dice el capítulo 11 de Daniel, que ya lo vamos a leer también? ¿Quiénes seremos? Solamente podremos hacerlo si logramos tener toda la armadura de Dios sobre nosotros. No habrá otra forma de que venzamos al demonio el día de la tentación. Cuando ponga una cuchilla, una espada en nuestra cabeza, no lograremos vencer ninguno si no estamos llenos del poder del Espíritu de Dios y de fe y de toda la armadura de Dios que ya quiero describir para ir terminando este video. Todo el que se deje marcar por la bestia creerá que en efecto su marca es la solución a todos los problemas, nada más alejado de la realidad. Es un chip electrónico subdérmico, sí lo es, que no solamente te permitirá comprar y vender y te permitirá ser identificado para poder viajar y moverte, sino también será un medio de control mental de las huestes del demonio para controlarte y poner pensamientos en ti y hacerte cumplir su voluntad de ellos y robotizarte. Intentará el demonio con sus siervos cuando salgan todas las huestes de maldad de abajo de la tierra y caigan de arriba de los cielos todas las huestes de maldad. Intentará Satanás y todos sus siervos controlar a la humanidad y esclavizar a la humanidad y usar a la humanidad como esclavos y como comida, como ya lo hacían en los tiempos de Noé, como ya lo dice la misma Biblia, que la venida del Señor será como en los días de Noé. ¿Cómo se fueron los días de Noé? Hay que leer los libros de Enoc. La Biblia no describe mucho en el libro del Génesis cómo eran los días de Noé. La Biblia no lo hace. Los libros de Enoc, que también son escritura inspirada por Dios, porque son libros mesiánicos, sí lo hacen. Hay que leer los libros de Enoc. Hay que leer el libro de Melquisedec, el libro de Jubileos, el libro de Jacer. Hay que leer el testamento de los patriarcas. Hay que leer el Apocalipsis de Elías, el Apocalipsis de Esdras. Hay que leer el testamento de Job, el testamento de Salomón. Hay que leer tantos libros, Iglesia del Señor, que hoy te invito a que salgamos ya de ese chip, de esa mentira que nos ha metido el demonio, de que si no está en la Biblia, en mis 66 hermosos libros que me vendieron en la librería de la esquina, entonces no es
inspirado por Dios. Nos robotizarán y nos esclavizarán y nos usarán como comida. Porque saldrán las langostas de abajo, saldrán los reptilianos de abajo, caerán en la sexta trompeta todas las huestes de maldad de ángeles caídos que todavía están en muchos astros y estrellas y planetas, con todas sus naves, como las veía el apóstol Juan en la sexta trompeta, caerán a la tierra y pelearán entre ellos, porque el Señor recogerá los cielos y los juzgará sus mundos y a sus hijos, y los hará caer a la tierra, y todos ellos se matarán en una abominación desoladora. Pelearán todos entre todos ellos, destruyendo la humanidad, y entre ellos destruyendo entre ellos mismos, entre razas de ángeles caídos, de querubines caídos y de demonios que tomarán cuerpo en la tierra. Buscarán a los humanos para comérselos, como lo hacían en los días de Noé. Nos buscarán para chupar nuestra sangre y comer nuestra carne, como lo hacían en los días de Noé antes del diluvio, como lo predice el mismo Génesis, como lo habla el mismo Génesis, como lo hablan los libros de Enoc. Eso volverá a suceder, porque es designio de Dios que vuelva a suceder para juzgar a toda la maldad y a todo el misterio de la iniquidad, a todas las huestes y civilizaciones intraterrenas, subterráneas, que viven debajo de la tierra, que muchos libros antiguos hablan de ellos, muchas mitologías de muchas naciones hablan de civilizaciones antiguas que fueron inundadas y que hoy por hoy viven debajo de la tierra y en muchos mundos en los cielos de Dios. ¿Cómo lo vamos a vencer, Iglesia del Señor? Tomando toda la armadura de Dios. Por lo cual tenemos que leer Efesios 6, 10 al 18. ¿Qué debemos hacer la Iglesia de Jesús ya hoy en día, ya hoy mismo, diariamente, antes de acostarnos en las noches? Por el bien de nuestras familias, por la liberación de nuestras familias, de nuestros amigos, por la liberación y por la sanidad y la restauración, y que vengan a Jesús, se arrepientan de sus pecados y sean libres de sus demonios que los atormentan y que los tienen enfermos y atados en toda atadura espiritual, en toda opresión espiritual y en toda miseria y en toda falta de bendición en todas las áreas, aún la económica. ¿Qué debemos hacer? Tomar la armadura del Señor. ¿Cómo hacemos, hermano Teo? ¿Cómo es eso de la armadura del Señor? Ya lo hemos leído muchos en Efesios capítulo 6. El Señor nos dice cómo luchar y pelear contra el demonio, cómo vencer, cómo estar firme en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cómo? Efesios 6, del verso 10 al verso 18, el Señor nos dice a través de su apóstol Pablo: por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos la armadura de Dios. Otras versiones dicen toda la armadura de Dios, para poder estar firmes frente a las artimañas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados. Ay, que no creemos mucho en extraterrestres. Los extraterrestres no existen, dice la Iglesia de Jesús. Los que viven en otros mundos, eso no existe, eso es mentira. ¿Qué va a estar existiendo extraterrestres? Nada, todo eso es mentira. Como el mismo gobierno mundial, como el mismo gobierno profundo, el mismo estado profundo, el mismo demonio y sus siervos nos han hecho creer que no existen mundos y que no existe vida más allá de la tierra, arriba en otros mundos. La gran mentira: sí existen, sí caerán con la sexta trompeta, con todas sus naves, las naves de Quitín, de las que habla el capítulo 11 de Daniel. No son naves humanas. El apóstol Juan, en su revelación de Apocalipsis, no veía precisamente tropas humanas en la sexta trompeta. Los 200 millones de soldados con corazas de fuego. Atenta, Iglesia de Jesús: corazas de fuego, corazas de jacinto de color púrpura y corazas de azufre. Usted me dirá si esas son tropas humanas. ¿Qué tropas humanas, qué soldados humanos tienen corazas de fuego, Iglesia de Jesús? Pregúntate eso. El apóstol Juan veía corazas, las que se ponen aquí en el pecho, de fuego ardiente, de luz ardiente. Veía el apóstol Juan. Corazas de jacinto. ¿Qué eso es jacinto? De color púrpura. Como lo relatan
Los libros de Enoc describen las corazas y las vestiduras de los querubines. Dicen que son de color púrpura, de jacinto, y dice que son corazas de azufre. Coraza de azufre. ¿Cómo es eso? Interesante. Pues cuando comparas la quinta trompeta con la sexta trompeta, te das cuenta que las langostas que salen de los abismos de abajo de la tierra tienen corazas de hierro, porque son terrenas. Pero los jinetes de los caballos que describen la sexta trompeta del Apocalipsis tienen corazas de azufre, no de hierro. Corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Describe a los jinetes y describe a los caballos también. No eran caballos como tal. Lo describen con cabezas de leones. El apóstol Juan describe esos caballos con cabeza de leones y con colas, como con aguijones, porque con sus colas, por sus colas, estos caballos, por sus colas botaban fuego, humo y azufre. Usted me dirá qué caballo, qué animal. Usted me dirá qué tanque, qué helicóptero, como algunos dicen, aviones. Botan por sus colas azufre. No son tropas humanas, no son naves humanas, son naves angélicas, de ángeles caídos que caerán desde arriba. Porque de paso el apóstol Juan escuchó el número de los combatientes en la sexta trompeta. 200 millones de soldados hoy por hoy sobre la tierra. Todos los ejércitos del mundo, con todas sus reservas, no sobrepasan los 50 millones de soldados. Hoy por hoy, los ejércitos más grandes del mundo, de todos los países del mundo, aún incluyendo sus reservas, no sobrepasan los 50, los 60 millones de soldados. El apóstol Juan escuchó el número, 200 millones de soldados. No está hablando de tropas humanas, está hablando de tropas extrahumanas, intraterrenas, y tropas extraterrenas, tropas de ángeles caídos en cuerpo, iglesia de Jesús. No está diciendo que sean espíritus solamente, está diciendo que son cuerpos, tenían corazas. Y los describe el apóstol Juan. Sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad. Ángeles caídos son espíritus. Caídos, por ser caídos tienen cuerpo y han tomado cuerpo porque son caídos. Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Solamente se está hablando acá de demonios que rodean la tierra y que entran en las personas, ¿verdad? Y son los demonios que sacamos de la gente. Hoy por hoy está hablando de tropas, de espíritus que son caídos y que por ser caídos habitan en cuerpos, como lo dice el libro de Enoc, que cayeron de los cielos y tomaron cuerpos y copularon con las mujeres, que es el plan del demonio, es el plan de Satanás. ¿Cuál es el plan de Satanás, hermano Teo? Satanás está creando su ejército. Tiene miles de años desde que cayó de los cielos, creando ejércitos de criaturas debajo de la tierra y en los aires, en los otros mundos. Los demás ángeles que cayeron con él, porque él no fue el único que cayó, él cayó con muchos otros príncipes, y como lo dice aquí, contra los principados, otros príncipes, contra las potestades. Mira cómo habla de 4 categorías: príncipes, potestades, gobernadores y huestes, y te las menciona una debajo de la otra, quién está por encima de cada quien. Por eso tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes, pues ceñidos vuestros lomos, vuestras espaldas, con la verdad. Miren la armadura de Dios. Aquí vengo a describir rápidamente para dar lectura a otro artículo relacionado a este tema del hermano Charles Herrera, que he estado posteando sus estudios bien profundos. Hermano Charles, si me oyes por acá, Dios te bendiga. Muy profundos los estudios del hermano Charles, y quiero dar lectura rápida a un artículo que posteé en estos días sobre él relacionado a esto, a la marca de la bestia y a la armadura del Señor. Estar firmes, pues ceñidos vuestros lomos, vuestras espaldas, con la verdad del Señor. Tenemos que escudriñar las Escrituras, conocer las Escrituras para poder saber todo lo que es verdad y verdadero en Dios. Las Escrituras bíblicas y extrabíblicas, revestidos con la coraza que cubre el pecho, ¿verdad?
Un soldado, ¿verdad? Cuando el soldado va para la batalla se pone su armadura. No puede ir a la batalla sin su armadura. No va a ganar nunca la batalla. Si se presenta a la guerra y a la batalla sin su arma y sin su armadura, revestido con la coraza de justicia. ¿Justicia de qué? Con la coraza de justicia que viene de Dios, habiendo cumplido toda justicia, todos los mandamientos del Señor, cumpliendo los mandamientos del Señor, el bautizarnos. Si creemos en Cristo tenemos que bautizarnos, ¿verdad? Si tenemos una pareja tenemos que casarnos, no podemos andar fornicando, como ya lo he dicho anteriormente, ¿verdad? Revestidos con toda coraza de justicia, confesando nuestros pecados al Señor todo el tiempo para que podamos ser llamados justos siempre delante de Dios, ser hallados diariamente como justos. Los justos venimos a confesar nuestras faltas al Señor diariamente. Tenemos que bautizarnos, tenemos que casarnos si andamos con pareja, si andamos fornicando, dejar la fornicación, todo, cumplir toda la ley del Señor, los 10 mandamientos. Y los otros 5 mandamientos de los cuales hablé, ¿verdad? A cumplir el sábado, todos los 10 mandamientos, guardar el sábado, justicia, que seamos hallados perfectos, cumpliendo la ley del Señor, calzando nuestros pies con el apresto de la predicación del Evangelio de la paz. Si no somos siervos que predicamos a Jesús, nuestros pies no están cubiertos, no tenemos toda la armadura del Señor. Tenemos que calzar nuestros pies con predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo y a todo el que podamos. ¿Cómo protegemos nuestros pies? Y aquí confesándoles, esto lo he entendido yo literalmente y en persona, cuando en meses pasados, en años pasados, descuidé la predicación de la palabra del Señor. Sentía yo siempre en las noches, los demonios los sentía en mis pies. Le comencé a preguntar al Señor: Señor, ¿qué es esto? Estoy sintiendo siempre presencias extrañas en el cuarto que me estorban los pies. ¿Por qué? El Señor me habló: porque no estás predicando mi palabra, porque te has olvidado de tu ministerio, como me lo dijo el Señor antes de retomar mi predicación por las redes y a todo el que podía. Hubo un momento en mi vida, años anteriores, cuando aún estaba casado, donde olvidé. Sentía yo las presencias demoníacas en mis pies porque no los tenías cubierto con la predicación de la palabra. Y en todo tomando el escudo de la fe. El escudo con el cual podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. ¿Cómo vamos a apagar y a vencer todos los pensamientos malignos y todas las tentaciones que vienen a nuestra mente y se nos presentan diariamente, sabiendo que hemos creído en Jesús? Sabiendo que en Jesús tenemos perdón de pecados, estamos hablando de fe, y sabiendo que en Jesús y en el uso de nuestra fe, en el estar firmes en nuestra fe, que nada nos conmueve, que no dejamos de creer en Dios por muchas cosas que vivimos, por muchas cosas que pasamos, por hambre, por guerra, por cárcel, por muerte de nuestros familiares y aún nuestra misma, no dejamos de creer. Es el escudo. Usted me dirá, ¿cuál es la parte principal de una armadura? Unos dirán la espada, otros dirán el escudo, otros dirán la coraza. En una armadura, pues todas las partes de la armadura son importantes, ¿verdad? Ninguna quizás es más importante que la otra, pero Dios mío, si estamos peleando contra un enemigo, es verdad que yo voy a atacar a mi enemigo, pero también voy a recibir ataque del enemigo. ¿Cómo yo me defiendo? ¿Y qué es lo primero que yo pongo delante de mí para defenderme del ataque de mi enemigo? El escudo. ¿De qué estamos hablando? De nuestra fe. El escudo de la fe, porque teniendo siempre fe en Dios y esperando en Dios hasta el último minuto, hasta el último segundo, es que el dardo del enemigo se apagará solito cuando venga, si tu fe no falla, si mi fe no falla. Se apagarán solos cuando se encuentren y se estrellen contra tu fe. El ataque de la espada del enemigo y del dardo, la flecha ardiente del enemigo, cuando se estrella contra tu fe, se apaga. Es lo que dice aquí este verso. Y aceptad, viene como dice aquí ahora. Aquí es diferente el verbo. Antes se decía revestidos, antes se decía ceñidos, antes se decía tomad, pero ahora se dice aquí en el verso 17, aceptad. Esta versión
la cuarta edición de la Biblia textual, dice: aceptad el yelmo de la salvación. Es diferente el verbo aquí, ¿eh? Aquí hay una apertura del corazón, un vencer sobre tus dudas. Que no rechaces el yelmo de la salvación. Si viene el ataque a la cabeza, ¿qué va a parar el ataque de la espada a la cabeza? Si no logras poner el escudo sobre tu cabeza, ¿qué va a detener el ataque de la flecha ardiente sobre tu cabeza? La salvación del Señor sobre ti. La seguridad de tu salvación. El yelmo de la salvación. Si eres salvo, que no es una obra que realizas tú por ti y para ti, ni que nadie sobre la tierra puede hacer sobre ti, ni tú ni con tus obras puedes hacer. Si tú no eres hallado salvo delante de Dios porque aceptaste la salvación de Dios sobre ti, la sangre de Jesús sobre ti, no podrás detener el ataque que venga sobre tu cabeza. Los pensamientos, las tentaciones, las pruebas, las luchas en la mente, que es el principal campo de batalla del soldado de Dios, la mente. Porque en la mente reside el alma, reside las emociones, reside el intelecto, en la mente. Las decisiones, el poder de decidir, de tomar buenas decisiones, reside en la mente. ¿Cómo lo vas a vencer? Los ataques a tu mente, a tu alma, teniendo la salvación del Señor, siendo hijo de Dios. Si no te haces hijo de Dios y no vienes a Dios, y no estás seguro de tu salvación, no podrás nunca. Si todavía dudas de tu salvación, de que no eres salvo delante de Dios, porque todavía crees que estás pecando y todavía Dios no te perdona, si no confías en las palabras del Señor, en que Dios te ha perdonado, en que Dios te ha salvado y te ha hecho justo, no podrás vencer los ataques a tu mente, a tu alma. El yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, ¿no? El casco. Para los que no entienden el término yelmo, entiéndase, casco que cubre la cabeza, que cubre el alma, que cubre el mismo ser de cada quien, porque el ser de cada quien reside en su alma, no en el cuerpo, no en este pellejo. Esto es una cáscara. Nosotros no somos este cuerpo. Este cuerpo se va a pudrir. Nosotros somos un alma que vive dentro de este cuerpo, que es la que resucitará. ¿Qué resucitará? El alma resucitará. El alma resucitará y entrará en un cuerpo de gloria, no en el mismo cuerpo. Para que no nos equivoquemos cuando hablemos de la resurrección, que es otro video que vamos a estar hablando, la resurrección de los muertos. ¿Qué va a resucitar? ¿El cuerpo que está muerto, que está podrido, va a resucitar? No, el Señor hará un cuerpo nuevo de la nada, no de ese cuerpo de muerte que quedó, que se pudrió, que se contaminó, que se corrompió. El Señor hará un cuerpo nuevo de gloria que cubrirá el alma de esa persona, porque somos humanos, somos creados para habitar dentro de un cuerpo. No somos espíritus infinitos como lo es Dios. Dios es espíritu infinito. Dios el Padre no está en ningún cuerpo, no reside dentro de un cuerpo. Dios el Padre es espíritu infinito. No está limitado por un cuerpo. Como en efecto lo está Dios el Hijo, que físicamente reside en un cuerpo de gloria, pero es un cuerpo con límite. El misterio de la kenosis de Dios, como Dios, un ser infinito, habita en un cuerpo. El misterio del verbo de Dios, que en efecto es así, es real. El verbo de Dios, la segunda persona de Dios, engendrado de Dios Padre, habita en un cuerpo. Es la imagen del Dios Padre y tiene que residir en un cuerpo para que sus seres creados puedan verlo y puedan saber que el Dios infinito existe, porque ven una imagen de Él en un cuerpo creado, y que quien reside dentro de ese cuerpo creado es engendrado de Dios el Padre. Es el mismo Padre, pero en un cuerpo. Es la proyección del Padre, el engendro del Padre, el Hijo del Padre habitando dentro de un cuerpo para poder dejarse ver, para que sus criaturas lo vean y sepan que el Padre infinito existe, que solamente lo ha visto el Hijo, Dios el Hijo, que reside en ese cuerpo. ¿Qué les parece este misterio que estoy hablando? Esto es cristología, esto es otro video, ¿no? Lo que le acabo de hablar, la kenosis del verbo, la emanación del verbo. Esto es otro misterio, son otros misterios. Pero aquí estamos hablando hoy de la marca de la bestia y de la armadura del Señor. Y que después del yelmo de la salvación, ¿de qué habla? ¿De qué habla aquí?
Después del yelmo de la salvación viene, por último, la armadura contempla la espada del Espíritu. Ah, Dios mío, un soldado que es la palabra de Dios. ¿Cómo venció el Señor Jesucristo al demonio cuando fue tentado? Con la palabra de Dios. Satanás vino con la misma palabra de Dios a atacar a Jesús. Lo atacó con la palabra de Dios que sale de la boca de Dios, que está escrita. ¿Cómo lo venció el Señor? Lo atacó, lo recontraatacó con la misma palabra que sale de la boca de Dios y lo venció. Satanás no tuvo argumento y tuvo que dejarlo, tuvo que huir, que es lo que hace el demonio cuando presentamos batalla y lo vencemos. Él huye y se va de nosotros, como dice la palabra. Resistid pues al diablo y él huirá de vosotros, dice la misma palabra. Resistidlo. Él no es un espíritu muy firme, que digamos. Él presenta batalla y si se ve vencido y si se ve que no tiene modo de entrar, de vencer, él se retira y se va vencido. Se cansa rápido. Él es un cobarde. Él se cansa muy rápido. Si tú y yo lo vencemos y lo volvemos a vencer y lo volvemos a vencer y lo volvemos a vencer día tras día, le estamos dando duro, él termina por retirarse, porque ¿qué va a hacer? No tiene otra. Se sabe vencido, porque ya fue vencido por nuestro Señor en la cruz del Calvario. Bendito el Señor. Hemos hablado de la armadura de Dios. Ya hemos explicado la armadura de Dios, iglesia. Si no entramos en esto, en la oración, porque después dice, después de hablar de la armadura, como dice el apóstol, orando en todo tiempo, en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, la palabra del Señor, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? Pero la oración, la oración aquí entra también como parte de la palabra de Dios, porque Dios va a dar palabra y va a traer palabra y va a hablar por tu boca a través de tu oración, a través de tu ayuno, el ayuno del Señor, la oración, el tiempo de oración, el tiempo de búsqueda del Señor, de llenura del Señor. En ese tiempo, esos son los tiempos y esos son los momentos de ataque. Somos soldados de Dios, iglesia de Jesús. Tenía yo este sentir de decir estas palabras desde hace mucho tiempo a la iglesia del Señor que me está oyendo y me ve en este momento. Somos soldados. Somos hijos de Dios llamados a pelear, a batallar, a dar la guerra, la batalla, a vencer en la batalla. Muchos no se creen así, muchos no interpretan las escrituras y muchos ya andan predicando, muchos predican desde hace mucho tiempo que no, ya Dios venció por nosotros, ya no tenemos que imponer muchas manos, ya no tenemos que reprender muchos espíritus, ya no tenemos que luchar contra muchos pactos de la gente. Pactos que hacen personas, que no tenemos que venir a orar por muchos pactos porque es automático, porque la victoria es automática, porque ya aceptamos a Jesús y cuando aceptamos a Jesús ya tenemos victoria. Sí, Luis, el Señor reprenda a todos los falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros que no entienden mucho las escrituras y que tergiversan las escrituras por no entenderlas, las tergiversan a conveniencia algunos. Otros por ignorancia, otros por engaño del demonio. Otros engañados del demonio. No vamos a meter a todos en el mismo saco, Dios mío. No podemos meter a todos los que predican esto en un mismo saco. Unos lo hacen por conveniencia, porque son hijos del demonio de frente. Otros lo hacen por ignorancia, porque ignoran mucho las escrituras y no escudriñan mucho y no entran. Y otros lo hacen también, como ya acabo de decir, por engaño del demonio. Los que somos hijos de Dios y estamos engañados del demonio, pues debemos salir del engaño. Los que somos hijos de Dios e ignoramos mucho las escrituras porque no leemos mucho, porque no entendemos mucho, pues tenemos que entenderla más. Pero los que son hijos del demonio de frente siempre van a decir que no hay que pelear contra ningún diablo, porque ya Jesús venció por nosotros en la cruz, y siempre van a tergiversar las escrituras a conveniencia de ellos y de su padre de ellos, que es el demonio. El Señor lo reprenda. Iglesia de Jesús, debemos entender esto. Sí hay una lucha continua. Yo la siento diariamente. Yo no sé ustedes, cuántos de ustedes, muchos de ustedes seguramente que sí, pero yo sí la siento diariamente. Siento espíritus rodearme, y no por andar yo en pecado precisamente, porque gracias a Dios, Dios me ha restaurado, me ha sanado, me ha limpiado.
todos los días pido perdón al Señor por mis pecados, confieso mis pecados todos los días, mis faltas, porque pecamos todos los días con nuestra mente, con nuestra boca, con nuestro espíritu, con nuestros ojos, con nuestra concupiscencia, pecamos todos los días. Y que vamos a estar cada vez más sintiendo la iglesia del Señor, cada vez más vamos a ver la lucha cada vez más fuerte en nosotros mismos, nuestra intimidad y con la gente. Cada día que pase de ahora en adelante, que se van abriendo los sellos uno por uno, y cada trompeta una por una, y cada copa de la ira una por una, vamos a sentir cada vez más la fuerza opresora de las tinieblas y de los demonios. Y en las mismas personas vamos a escuchar a los demonios hablar, porque muchos son demonios también, muchos ya son reptilianos. Entre nosotros, en nuestra propia familia, puede haber hijos de la serpiente y no lo sabemos, lo ignoramos. Muchos lo ignoran, otros no tanto, lo ignoramos. Tomad toda la armadura de Dios. Efesios 6, qué bueno. No, eso es mentira, mano. Yo te está hablando de más. Bueno, vamos a leer Daniel 11, pues. Daniel 11, que es una profecía para el final de los tiempos. Profecía para la iglesia del final de los tiempos. Daniel capítulo 11, cuando habla de la batalla, de la guerra que ya viene, cuando habla de los reyes del norte y del sur. ¿Quién es el rey del norte? ¿Quién es el rey del sur? ¿Verdad? ¿Quiénes son los sabios del capítulo 11 de Daniel? ¿Cómo serán ayudados por Dios y hasta qué punto seremos ayudados por Dios? ¿Y cómo venceremos al enemigo en la batalla? Vamos a leer rápidamente Daniel 11, que ya lo he leído en varios videos anteriores, pero cada vez que leo este capítulo descubro cada vez más misterios de Dios revelados en este capítulo. Daniel capítulo 11, versículo... ya vamos a leer aquí. Vamos a leer aquí, ya voy a decir el verso, en el capítulo 11 de Daniel. Va desde el verso 14. Y el mismo capítulo 12, el siguiente capítulo, también habla de la iglesia de los últimos tiempos y de la batalla que tendremos que dar y de cómo y hasta cuánto Dios nos ayudará, porque estamos llamados y hemos sido invitados por el Señor a sufrir por el Señor. Los hijos de Dios tenemos la invitación del Señor de vencer al demonio sufriendo y muriendo por nuestro Dios y por el nombre de nuestro Dios en nosotros. La derrota no está en la muerte, iglesia de Jesús. La derrota del Hijo de Dios no está en el morir por el Señor y en dejarlo todo y a todos si tenemos que hacerlo. La derrota está en dejarte marcar y en negar a tu Dios. Porque dejándote marcar y negando a tu Dios es que se pierde tu alma y es que tú te pierdes eternamente. Pero nadie que muera en el Señor, nadie que sufra en el Señor sufrirá por mucho tiempo, sino que el Señor lo resucitará. Nos resucitará el Señor para poder vencer a nuestros enemigos después de resucitados. El Señor nos dará la espada y vendremos contra nuestros enemigos y los venceremos porque estaremos en cuerpo de gloria. Las luchas de los ángeles en los cielos, los cráteres que vemos en la Tierra, en la Luna y en los planetas. ¿Usted qué cree que son esos cráteres? Hay meteoritos, rocas que se desprendieron y vuelan por los espacios. No son rocas, son ángeles que caen estrellados en los mundos, en la luna. Como se ven tantos cráteres en la luna, son ángeles que pelean. Los ángeles de Dios peleando las batallas de Dios. Miguel y sus ángeles guerreros peleando contra ángeles caídos. Ellos pelean las batallas de Dios en los cielos, pero nosotros, la iglesia de Jesús en la tierra, no queremos pelear mucho. Nosotros, la iglesia de Jesús en la tierra, no queremos aceptar la invitación del Señor a pelear por el Señor. Son dos reinos, como en las películas. Son dos reinos, el reino de la luz, el reino del Señor y el reino de los enemigos del Señor, de las tinieblas. ¿Usted cree que los enemigos del Señor es puro hablar contra el Señor nada más y no pelear físicamente? Los ángeles que pelean con sus armas, como lo dicen los libros de Enoch. Como dice el libro de los secretos de Enoch, que Dios creó a las huestes, los ejércitos. Cuando decimos Jehová de los ejércitos, cuando decimos así, ayúdame Jehová de los ejércitos, ¿de qué ejércitos está hablando? Cuando usted dice ese nombre, ejércitos, ¿qué piensa usted? ¿Qué se imagina usted?
ejércitos, tropas, soldados, Jehová, Dios de las tropas militares de los cielos. Son ángeles guerreros con armaduras y con armas y espadas muy afiladas que batallan en los cielos contra sus enemigos, los ángeles caídos que cayeron y se rebelaron contra el Señor. Ellos pelean las batallas del Señor en los cielos y en la tierra también. Pero nosotros, la iglesia de Jesús, no queremos pelear mucho. Nos gusta nuestra comodidad, nuestras casas, nuestros televisores, nuestro internet, nuestros juegos, nuestras fornicaciones, nuestro pecado nos gusta y creemos que no hay que batallar mucho. Los hijos de Dios en la tierra tendremos que batallar también. Estamos invitados por el Señor a hacerlo diariamente contra los demonios que no vemos, pero ya en los años que vienen, contra los demonios encarnados que nos tocará ver y vencerlos en la batalla y morir por nuestro Señor si es necesario. No todos moriremos, pero la mayoría daremos nuestras vidas por el Señor. La mayoría estamos invitados a morir en la batalla sin negar a nuestro Señor y a vencer a nuestro enemigo, viéndolo a los ojos y sin temor, sin duda, y gritando el nombre de nuestro Dios para la gloria de nuestro Señor y para vergüenza de todos los enemigos del Señor y para una posterior gloria sin nombre y sin fin que el Señor nos dará en su reino cuando nos resucite y cuando traiga la nueva tierra y en los nuevos cielos que vendrán después de todo el juicio de Dios y de toda la batalla espiritual y física que libraremos contra nuestros enemigos. En el nombre del Señor se levantarán, tu familia se levantará contra ti, como lo dicen las Escrituras, que el Señor vino a traer espada y disensión a las familias, los padres contra los hijos contra los padres, hermanos contra hermanos. Tus hermanos se levantarán contra ti. Tus mismos discípulos en tu iglesia te entregarán a las autoridades y a los enemigos del Señor para que te metan en la cárcel y te maten. Sufrirás por el Señor con toda paciencia. Sufriré yo con toda paciencia, toda prueba y toda angustia del alma que el Señor dispone, y como lo dicen tantos libros bíblicos y extrabíblicos, que debemos ser valientes para vencerlas todas. El libro de Eclesiástico, que está en la Biblia católica, léelo, Iglesia de Jesús, un libro inspirado por Dios. El mismo Espíritu de Dios habla a través de ese libro. El libro de sabiduría, el libro de Eclesiástico, el libro del Pastor de Hermas. Todos esos libros invitan a la iglesia a ser valiente en la batalla y a sufrir pacientemente todo lo que tengamos que sufrir por nuestro amor a nuestro Dios, que nos amó primero. Bendito el Señor. Nos dio ejemplo de batalla. Él mismo, el Rey de los cielos, el Rey de la vida, el Creador de la vida, el Señor de la vida, tomó un cuerpo y vino y peleó y murió, dándonos ejemplo en la batalla. Él es el primero en la batalla. ¿Usted qué creía? Usted y yo, que creemos, los hijos de Dios, que el Señor nos llama a pelear, que el Señor nos invita a la batalla, a ganarnos toda bendición celestial en el reino que viene, toda bendición eterna que tenemos ya en Dios por la obra de su Hijo en la cruz a favor nuestro. ¿Qué creía usted? ¿Que el Señor nos iba a invitar a hacer eso, a pelear y a dar nuestras vidas por Él, si Él mismo no lo hacía por nosotros? El Señor nuestro Dios es varón de guerra. Hashem es varón de guerra. Hashem es su nombre. Él es el primero que sale y pelea y vence a su enemigo en la batalla, y nosotros corremos detrás de Él y vencemos también. Iglesia de Jesús, vence a tu enemigo con toda paciencia hasta el último minuto, como lo dice el Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida que el Señor, mi Padre, ha prometido a todos los que le aman. Bendito el Señor. Nosotros pelearemos las batallas de Dios desde ya. En los años que vienen las pelearemos y las venceremos. A todos nuestros enemigos los venceremos, porque dicen las Escrituras que resucitaremos para vencer a nuestros enemigos, y que del mismo modo en que seamos muertos nosotros, ellos deben morir, como lo dicen las Escrituras en el libro de Apocalipsis. Resucitaremos y el Señor nos dará una espada con la que nosotros los mataremos por voluntad de Dios. Todos los que se levanten contra nosotros para matarnos serán muertos del mismo modo por nosotros cuando resucitemos. Muchas Escrituras hablan de eso.
¿Usted cree que las escrituras solamente dicen resucitaremos y de una vez nos iremos al cielo? Las escrituras revelan que resucitaremos en cuerpos gloriosos en esta tierra, y todos los enemigos del Señor y nuestros propios enemigos se aterrarán de vernos resucitados, y de que vengamos después contra ellos con la espada del Señor a vencerlos y a matarlos, el juicio del Señor a través de sus propios hijos, como ha sido siempre, como es escrito en la Biblia y en muchos libros, como Dios ungió a David para vencer a Goliat, un gigante, no era humano. Goliat no era humano. Un gigante. Todavía en los tiempos de David, David y sus siervos vencían a los gigantes. Los gigantes no eran humanos. No lo dice en la Biblia, pero leemos la Biblia y creemos que todo eso es cuento, que todo eso es mito. Hay mitología hebrea, como dicen algunos. No, los gigantes existían aún antes y después del diluvio, y todavía en los tiempos de David y sus valientes peleaban contra gigantes de 4, 5, 6 metros. Goliat se dice que tenía 4 o 5 metros, dicen algunos estudiosos. Pero vemos esas figuras ahí, vemos a los gigantes peleando y decimos, no, en los libros de Enoc no pueden ser venidos ni inspirados por Dios. Los libros de Enoc son los libros escriturales que hablan más sobre los gigantes, sobre los hijos de la serpiente, gigantes de cualquier forma, gigantes en forma de culebra, gigantes en forma de hombre, gigantes en forma de toro, los minotauros, gigantes en forma de centauros, los hombres caballo, porque todos eran híbridos, hijos de querubines que tienen diferentes formas, según Ezequiel 1, con las mujeres. Todavía David peleaba y los mataba, porque el Señor ungió a David y a sus valientes para acabar con todos ellos, y a muchos de ellos Dios les ordenaba arrasen esas ciudades sin dejar a ninguno. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Dios le ordenó, destruirás a Saúl, destruirás a todo su pueblo, no dejarás vivos ni niños, ni mujeres, ni animales, todos serán muertos, dijo el Señor. Pero nosotros nos atrevemos a juzgar al Señor y a decir el Señor no es bueno. ¿Cómo el Señor iba a matar animales y niños y mujeres? ¿Qué Dios es ese? Todos ellos, los pueblos de Amalek, de esos entonces, todos esos pueblos enemigos del Señor eran hijos de la serpiente, pero nosotros nos creemos más sabios y más buenos que Dios. Nosotros queremos perdonar, como lo hizo Saúl, perdonó a los animales y al rey, que era el principal de los enemigos del Señor, un reptiliano en carne humana. Él lo perdonó, porque él se creía más sabio y más bueno que el Señor. El Señor vence a sus enemigos. El Señor ha decretado que ninguno de ellos verá la luz para siempre, y que todos ellos serán muertos y condenados en el juicio final. El Señor vendrá, como lo dice la profecía en Enoc y en Judas. El Señor vendrá con sus millares de millares y traerá juicio sobre el mundo y sobre todos los hijos de la serpiente, y separará a sus hijos, a su trigo de la cizaña, y quemará a toda la cizaña, todos los hijos de la serpiente en el fuego eterno, y ellos lo saben. El Señor los reprenda a todos los que me oyen por este video y son hijos de la serpiente y lo saben. El Señor los reprenda a todos ustedes, y el Señor dé la victoria al pueblo de Dios en la batalla. Todos ustedes que me ven y que saben que son hijos de Dios, hijos de la mujer y no de la serpiente, y lo saben, el Señor nos dé la victoria en la batalla desde ya, desde ahora y para siempre, en el nombre de su amado Hijo Jesús. Gracias, Señor, por este momento. Invito a todos que puedan entrar a mi Facebook y buscar el artículo Las armaduras espirituales. Las armaduras espirituales. Ese artículo que está en mi Facebook y en mi canal de Facebook, Ministerio Conforme a su Corazón, también lo he puesto, creo que está también. Y que puedan leer todo el artículo por el hermano Charles Herrera con respecto y más detallado con lo que estamos hablando hoy. Bendito el Señor para siempre. Gracias, Señor, porque tú nos habilitas para la batalla y tú nos das victoria, porque ya tú la ganaste.
Ya tú ganaste la batalla. La guerra ya la ganó el Señor. Nosotros solamente debemos pelear las batallas que quedan para poder estar un día con el Señor y con nuestros amados santos del Señor, todos los que vencemos y venceremos diariamente. Bendito el Señor. Te doy gracias, Señor. En esta hora bendice a todo amigo y amiga que me oyes, que no sabes cómo orar al Señor, pero que esta palabra te ha tocado y que esta palabra te ha dado fuerzas y aliento de parte de Dios para seguir el día a día con tus luchas, con tus pruebas, con tus tentaciones, con la búsqueda de la comida diariamente, con las enfermedades que puedan afligirte en este momento, con las luchas familiares, los que se te oponen en tu casa, a tu nueva fe en el Señor. Es una batalla que tienes que librar ahí, que tienes que vencer. Los que están enfermos, los que hoy por hoy me oyen y tienen COVID, están en una cama, están en sus casas, los que están enfermos de cualquier enfermedad en esta hora, como aún también en mi familia los hay. Son batallas que tenemos que pelear y que las vamos a pelear y que las vamos a ganar. Porque todo el que pelea se dispone a pelear porque sabe que va a ganar. Si no es así, pues no se presenta la batalla. Y que sabemos que los soldados y los caballos se preparan para la guerra. Pero la victoria es de Jehová, como lo dicen las Escrituras. Los soldados y los caballos de guerra nos preparamos para la guerra, pero solo Jehová, Yahweh de los ejércitos, da la victoria en la batalla a quien Él dispone y conforme al corazón recto de cada uno de sus hijos. El Señor nos seguirá dando la victoria. Iglesia de Jesús, ten victoria de parte del Señor en tus batallas. Pelea confiado y hasta el último minuto. Ningún soldado de Jesús es cobarde en la batalla. Ninguna soldada, valga la palabra mal usada porque no existe, soldada no existe. Ningún soldado, sea hombre o mujer, de Jesús es un cobarde. No somos cobardes. Por eso es que el Señor en muchos versos en el Nuevo Testamento, los primeros que el Señor reprueba y aborrece son los cobardes. ¿Cómo comienzan? ¿Cómo comienzan muchos versos en el Nuevo Testamento en las listas que hace el Señor de los pecadores? Los cobardes, los incrédulos, los fornicarios, los detractores, los apóstatas, los idólatras, los homosexuales. ¿Cómo comienza la mayoría de todos esos versos? No comienza precisamente con los asesinos. No, la mayoría de esos versos comienza con el término cobardes. Son los primeros que el Señor reprueba y odia en su corazón. Cuando dicen muchos versos, pero los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Quién es un cobarde? Uno que tiene una prueba enfrente y en vez de afrontarla y vencerla, huye. Uno que tiene una tentación frente y en vez de vencer la tentación, cae o huye de ella y no la enfrenta. Cobarde. El Señor te reprenda, Iglesia de Jesús, si hoy por hoy eres hallada cobarde de parte del Señor. No seas cobarde, sal de la cobardía y pelea tus batallas con valentía y vence a tu enemigo en la batalla. En el nombre del Señor, como decía David, vienen contra mí, tú vienes contra mí con espada y jabalina, gigante cobarde. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Jehová, Dios de los ejércitos, protector de mi alma y de mi mente hasta el último segundo. Si tengo que morir delante de ti, enemigo del Señor, lo haré gritando el nombre de mi Dios, pero tú no me vencerás a mí en la batalla. Yo te venceré a ti aún con mi muerte, en el nombre de Jesús. Bendito el Señor. Los cobardes no verán el reino del Señor, ni los ojos del Señor. Son los primeritos que serán echados al fuego por cobarde, porque ni siquiera diste la pelea, porque no es lo mismo nunca dar la pelea y ser vencido aparentemente a nunca presentarte en la batalla y retirarte, cobarde. Muchos hoy por hoy son hallados cobardes delante del Señor. No somos esos. La iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, no somos cobardes. Damos la batalla y vencemos con toda la armadura de nuestro Dios sobre nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendigo tu nombre, Señor. Perdona nuestros pecados en esta hora. Entra en mi corazón, Jesús. Oro con mis hermanos, mi amigo, mi amiga que en esta hora me oye y ora conmigo. Señor, perdona mis ofensas. Salva mi vida, salva mi familia.
Dame tu vida eterna, Jesús. Entra en mi corazón. Pelea por mí, pelea en mí diariamente. Venzo el pecado delante de mí todos los días y permíteme vencer a mi enemigo que se levanta contra mí y contra mi familia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Purifícame en tu sangre, Jesús. Límpiame con tu hisopo, Señor. Úsame para tu gloria, para hablar de ti a todo el que me rodea, para buscar al desvalido y ayudarlo, y para tener fe delante de ti, nunca temblar ante los ataques del enemigo. Gracias, Señor. Bendice tu pueblo, tu iglesia, Señor, al que está enfermo, da toda sanidad ahora en el nombre de Jesús. El que me oye, si extiendes tu mano ahora, recibe sanidad, recibe liberación de todo espíritu inmundo que te atormenta, de todo espíritu inmundo que te oprime ahora. Sé libre en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo te suelte ahora y seas libre en tu mente y en tu alma y en tu cuerpo de toda opresión satánica. Gracias, Señor, te adoro, te bendecimos. Bendecimos, Señor. Toma toda la armadura del Señor, iglesia de Jesús, y vence en la batalla. Tómala, póntela, ayuna, ora, pelea en el nombre de Jesús. No te dejes marcar nunca de ninguna marca del demonio, ni de ningún gobierno nacional ni mundial. No te dejes vacunar nunca de ninguna vacuna, de ningún programa. Aunque estés enfermo y te estés muriendo y te digan ven para ponértela, no lo hagas. No te dejes vencer del enemigo, porque la marca de la bestia ya está pronta a salir y el mismo anticristo ya camina entre nosotros como señal de que ya estamos entre los tiempos finales. El Señor nos da la victoria en la batalla. Gracias, Señor. Te bendecimos. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo te adoramos. Gracias, pueblo de Dios, que ha estado conmigo hasta esta hora. Reciban bendiciones de parte del Señor. Hasta el próximo video. Este es su servidor, Pastor Teodoro Castillo, a través de este ministerio conforme a su corazón. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, iglesia. Hasta luego.